20 personas muertas más el propio terrorista y 68 más heridas es el saldo que dejó el atentado en la Escuela General Santander de la Policía perpetrado por el ELN en Bogotá. Más vale se une el repudio general ante un hecho tan demencial como este. El atentado deja al presidente en una sin salida, pues cambiar los diálogos por los bombardeos es volver a empezar una guerra sin fin. Pero no hacerlo significaría negociar con un monstruo de 1000 cabezas, un monstruo muy diferente a las FARC. ¿Por qué son tan diferentes? ¿Qué hace que negociar con las FARC haya sido posible y negociar con el ELN resulte imposible? ¿Cómo va a combatir el gobierno a una guerrilla con células urbanas dispersas que se camuflan entre los civiles? Equiparar a las FARC con el ELN es un error muy común por estos días. Estas son una de las razones por las que hacerlo es mezclar peras con manzanas, hijos de distintas madres. Aunque las FARC y el ELN son contemporáneas, pues ambas guerrillas nacieron en los años 60, se trata de dos organizaciones muy distintas. Las FARC fueron fundadas por campesinos liderados por Manuel Marulanda Vélez, que inspirados en las ideas marxistas de la Unión Soviética rechazaban el imperialismo y el neoliberalismo. Hay que entregarle la tierra al que la necesita y la quiere trabajar por la vía que nos dejen las oligarquías. Vamos a ver cuál es. El ELN fue fundado por un grupo de intelectuales inspirados en la Revolución Cubana y entrenados en esa isla que reclutaban jóvenes descontentos de la clase media. Desde sus inicios tuvo una alta influencia cristiana, pues el cura Camilo Torres le incluyó las ideas de la teología de la liberación. Su primera toma fue el pueblo de Simacota en 1965. Una fecha histórica porque leyeron su manifiesto criticando la educación como negocio, la explotación de los campesinos por la oligarquía, los salarios bajos de los obreros y el saqueo de los recursos naturales por parte del gobierno para dárselos a otros países. Por eso es que muchos dicen que mientras las FARC era un grupo en armas que hacía política, el ELN era un grupo político con armas, aunque de grupo político no le quede nada, porque hoy sabemos que su principal batalla es cooptar los territorios dejados por las FARC, buscar rutas de narcotráfico y cometer actos terroristas. Cadena de mando. Mientras que las FARC era un grupo guerrillero con una estructura vertical y una cadena de mando único disciplinada, el ELN tiene una estructura descentralizada, anarquista y federal. Además, el ELN tiene grupos de poder que no siempre están de acuerdo con las decisiones del Comando Central o COSE, que es el equivalente al secretariado de las FARC. La pregunta del millón es, si no hay un mando unificado, ¿cómo diablos pueden llegar a un acuerdo unificado? Voluntad de paz. La voluntad de paz es otro factor que siempre ha diferenciado a las FARC del ELN. Mientras negociaban, las FARC dejaron el secuestro, hicieron reiteradas treguas unilaterales, iniciaron el desminado antes de firmar los acuerdos de paz y realizaron actos tempranos de perdón como el de Bojayá en 2015. Por el contrario, el ELN nunca ha tenido una voluntad real de paz. No la tuvo cuando, iniciando los diálogos con el gobierno de Belisario Betancur, secuestró a su hermano, y no la ha tenido ahora, porque sentarse en una mesa sin hacer actos relevantes de paz, como liberar secuestrados, es lo mismo que no hacer nada. Además, el ELN sigue cometiendo todo tipo de actos terroristas. En 2018, y lo que va del año, volaron 107 oleoductos, secuestraron 9 personas, derribaron un helicóptero, asesinaron a 12 líderes sociales y a 24 exintegrantes de las FARC, y además rematan con el incalificable atentado de la semana pasada. Dentro del ELN siempre han existido diferentes posiciones con respecto a las negociaciones de paz. A diferencia de las FARC, estos grupos que se oponen a la paz dentro del ELN tienen un poder real dentro de las decisiones que toma el Comando Central. El hecho de que los miembros del Comando Central que están en Cuba no hayan autorizado el atentado contra nuestros policías, pero hayan tenido que salir a asumir la responsabilidad, muestra que dentro del ELN también ganaron los que prefieren la guerra. Con este último atentado, alias Pablito, comandante del Frente Domingo Laín, que opera en Arauca, y los miembros del ELN más radicales, pasionales y guerreristas mostraron que ellos son los que mandan. El contraataque del gobierno. Después del acto terrorista, el gobierno decidió acabar con la mesa de diálogo y activar las órdenes de captura contra el Comando Central. Continuaremos la persecución contra este grupo con todas las capacidades ofensivas y sancionatorias del Estado. La violencia siempre se sabe cómo comienza, pero nunca cómo termina, sobre todo ahora que los explosivos son detonados por cualquier fanático. Hemos vuelto al discurso del terror que hace muchos años no habíamos vuelto a escuchar, pero algún día volveremos seguramente a una mesa de negociación con el ELN. Mientras tanto, los que seguirán sufriendo son los colombianos que estamos añorando la paz. ¿Cómo va el gobierno a combatir células urbanas que operan de forma independiente sin caer en el uso desproporcional de la fuerza que terminaría por beneficiar al propio ELN?
Y no solo eso, dar de baja a unos milicianos de base mientras las cabecillas del ELN están protegidas por Maduro y sus secuaces. Otra encrucijada del alma, señor presidente. ¿Qué va a hacer con Venezuela? Más vale enfrentar al terrorismo con toda la fuerza del Estado, pero también más vale dejar canales de diálogo abiertos, porque como ya se demostró en los últimos 50 años, la única forma de acabar con la violencia es mediante el diálogo. Yo creo que hoy Colombia es un país mucho mejor que hace 10 años, Juan. Los datos estadísticos los muestran, las investigaciones los muestran. Pero lo que la gente está pensando hoy en la calle es que volvimos a los años 90. Y ese es el efecto. La capacidad ofensiva del ELN. El ELN nunca ha tenido la capacidad ofensiva que tuvieron las FARC. Por esta razón, el Estado colombiano por muchos años estuvo concentrado exclusivamente en derrotar a las FARC. Se estima que el ELN tiene hoy en día aproximadamente 2.000 hombres armados, más las milicias urbanas que son civiles infiltrados en la sociedad. El ELN opera en lo que llaman frentes de guerra y el más fuerte es el Frente Oriental, del que hizo parte José Aldemar Rojas, el responsable del carro bomba en Bogotá. 30% de todos los miembros del ELN se encuentran en este Frente Oriental, que además es el más sanguinario bajo el mando de alias Pablito y el más poderoso gracias a los actos de extorsión, secuestro y contrabando que ejercen en la frontera con Venezuela. Si bien el ELN se ha fortalecido en los últimos años, pues han ocupado espacios que tenían las FARC, este grupo no es realmente una amenaza para la seguridad del Estado. Sin embargo, sus células urbanas sí tienen la capacidad de seguir cometiendo atentados terroristas que pueden crear pánico y terror. La encrucijada cubana. Colombia debe respetar los pactos y los acuerdos que hace. El protocolo que se debe activar en caso de ruptura de la negociación involucra no solo a Cuba, sino a todos los países garantes. Este protocolo dice que las partes tienen 15 días para planear el retorno y que una vez el ELN informe con 48 horas de antelación las coordenadas, el Estado debe suspender las operaciones militares por 72 horas en la zona. No nos gusta, pero son las reglas de juego que el Estado colombiano firmó. Estoy acudiendo a una sentencia de la Corte Constitucional que dice que la política pública de paz es una decisión de gobierno y le explico por qué. Nosotros no estamos de ninguna manera obligados a seguir la política de paz del expresidente Santos. Hay que recordarle al señor Ceballos que claramente el nuevo gobierno puede acabar con la mesa de negociación de La Habana y que esto hace parte de la política de paz que puede cambiar de gobierno a gobierno. Sin embargo, un protocolo firmado por países garantes no es una política de paz, es un protocolo. Del cumplimiento de este protocolo se deriva nuestro respeto por el derecho internacional. Además, tanto Uribe como Pastrana hicieron uso de estos protocolos cuando acabaron con las negociaciones de paz con el ELN en Caracas en el 2007 y con las FARC en el Caguán. ¿Qué país va a querer ser garante de un proceso de paz en el futuro si está en riesgo de que le cambien las reglas de juego unilateralmente? ¿Y qué grupo armado va a querer sentarse a negociar en el futuro cuando sabe que el gobierno de turno puede cambiar lo pactado? El protocolo no es una política de paz del gobierno de turno, es un compromiso del Estado colombiano. Es inusual que la cúpula del ELN reconozca sus atentados, pero sorprendentemente lo hizo esta semana y con una declaración más sorprendente aún. Nadie nos puede pedir de que si nos atacan nos amarremos los brazos atrás. Hay que recordarles a los del ELN que los policías que mataron la semana pasada eran civiles, estudiantes, que no estaban inmersos en el conflicto armado colombiano. Y por esta razón, el atentado que cometieron la semana pasada viola el derecho internacional humanitario. Lo que debe pasar ahora es que se debe suspender el acuerdo de paz, como lo hizo el presidente Duque, y se debe activar el protocolo para que los negociadores en La Habana vuelvan inmediatamente al país.